tardes a todos. Bienvenidos a esta mesa titulada Decisiones difíciles en estimulación cardíaca. En primer lugar, agradeceros vuestra presencia en estas horas de este caluroso día y agradecer a la organización que haya contado conmigo para estar moderando esta mesa con la doctora Carmen Medina y estar rodeado de antiguos y viejos amigos que yo creo que nos pasaremos muy bien. Ya sin más, pasamos a la primera mesa, que es la doctora Fidalgo del Hospital de León, que nos contará trastornos de conducción e indicaciones tras implante de TAVI. Rogamos a los ponentes que os ajustéis al tiempo. Yo os agradezco. Si cuando falte un minuto voy mal, me lo decís y voy mucho más rápido. Buenas tardes a todos, estoy buena, pero he de confesar que después de esta travesía en el desierto para venir desde León ayer, estoy muerta. Espero estar a la altura, la verdad es que lo voy a intentar. Bueno, agradezco, por supuesto, a la organización que me haya invitado hoy y, sobre todo, a compartir un rato con estos amigos y con vosotros también. Bueno, a mí me toca un tema, bueno, es la segunda vez que me toca en 5 años, más o menos, sobre los trastornos de conducción e indicaciones de marcapasos tras implante de TAVI. Y, por supuesto, he de decir que son decisiones difíciles. Lo primero que me ha pedido la organización, como sabéis, es decir que no tengo conflicto de intereses. Y os aseguro que no los tengo desde el punto de vista científico, salvo que se considere conflicto de intereses que yo os muestre la evidencia para decirle a mis amigos los hemodinamistas que el implantar un marcapasos no es una indicación clase 1 porque ellos lo digan, sino que hay que valorar qué es lo que necesita el paciente. He de decir que esto fue idea de Armando, el jefe de hemodinámica. Bien, pues estamos en un medio andalusí y, bueno, pues yo he pedido ayuda a Aladín para llegar a la lámpara, frotarla y que llegue el genio y nos diga a quién tenemos que poner los marcapasos. Y entonces voy a hablar de 4 puntos que creo que nos van a ilustrar bastante, aspectos generales, de cuáles son los trastornos de conducción que genera la TAVI, la morbimortalidad relacionada con esos trastornos y, por último, tenemos unas guías muy calentitas en las que se nos habla de las indicaciones de implante de marcapasos. Los aspectos generales, hablamos de 2 puntos. El primero es recordaros que es una TAVI, que es una válvula percutánea que se la implantan los hemodinamistas y cuya utilidad ha sido demostrada en muchos estudios, pero en unos pacientes muy concretos. Deciros que desde el año 2018, que di la primera charla, hasta ahora, el número de implantes se ha duplicado. Es decir, actualmente son 4.241 según datos del registro, lo que supone un incremento de un 20-30% al año, excepto el año del COVID, que no solo no aumentó, sino que bajó un poquitín, como ocurrió con los marcapasos. Decir que también hay unas guías nuevas, las de Valhanian, en las que se recomienda el implante de TAVI a mayores de 75 años que no tengan indicación de recambio valvular quirúrgico o que tengan un Euroscore de más del 8%. Y luego hay un grupo de pacientes que de manera individual podrían valorarse. El implante de la TAVI se realiza fundamentalmente a través de vía transfemoral. La mayoría de los estudios que os voy a presentar son fundamentalmente por vía transfemoral y hay varios tipos de válvulas. Según los datos, lo comentábamos antes de empezar, del registro nacional, en España se implantan un total de 7 tipos de TAVIs que se agrupan en dos grandes grupos. Las que más se implantan son las válvulas expandibles con balón, concretamente la Sapien Edwards, que es la marca, y las válvulas autoexpandibles hay varias y la que más se implanta, un 34% del total, sería la Corval Evolut. Decir que es un soporte metálico recubierto por material biológico, que puede ser pericardio bovino o porcino. Bien, este implante de las TAVIs tiene unas complicaciones que son vasculares, leak paravalvulares, ictus, lesiones de ventrículo izquierdo y ventrículo derecho con taponamientos, pero a nosotros nos van a interesar las alteraciones del sistema de conducción. No voy a profundizar, simplemente quiero hacer un pequeño recordatorio, deciros que en la parte inferior de la imagen, veis el triángulo de Koch desde el punto de vista con los catéteres de electrofisiología. En la imagen de mi derecha, o sea, a vuestra izquierda, entiendo, está la oblicua derecha, el vértice es el GIS y la base está formada por el ostión del seno coronario y la válvula tricúspide. En la parte superior veis unas piezas anatómicas en las que se visualiza el nodo AV compacto. Al final del septo membranoso estaría el GIS y de ahí sale la rama derecha. Esa es la visión derecha. Si vemos por el lado izquierdo, que es donde se implantaría
media de la TAVI, pues asoman la rama derecha y la rama izquierda. Pero a nosotros nos interesa el completo. El completo es a vuestra derecha, en punteados o líneas discontinuas, vemos lo que está en el lado derecho y lo que está en el izquierdo. Y a vuestra izquierda veis el implante de la TAVI. Fijaos, la rama izquierda, el septo membranoso y la relación que tiene con el nodo AV compacto, pues obviamente parece claro que el mecanismo por el cual la TAVI produce estas alteraciones de conducción es por compresión mecánica de la zona del triángulo de Koch y la rama. Bien, pasamos al segundo punto, que serían cuáles son esos trastornos de conducción auriculoventricular. Primero hablaremos de los tipos, un pequeño resumen y deciros que esta publicación es del año 2009. En el año 2009, la técnica no estaba tan depurada, y decir que existía un 70% de alteraciones de conducción en el implante de la TAVI y que mayoritariamente iban a ser trastornos de conducción intraventricular, como el bloqueo de rama izquierda, y alteraciones de la conducción AV, concretamente el bloqueo AV de distintos grados. Decir que más de la mitad de estos trastornos son transitorios. Debido a inflamación, cuando se resuelve la inflamación y el edema, desaparecería. Bien, el bloqueo de rama izquierda, de manera muy resumida, en general, fijaos qué disparidad. Hay estudios que nos dicen que entre un 4 y un 65% de estos pacientes a los que se expone la TAVI pueden desarrollar un bloqueo de rama izquierda. Los datos recientes ya tienen un promedio de un 15%. El bloqueo de rama izquierda es más frecuente en las válvulas autoexpandibles, significativamente mayor, y la mayoría ocurren durante el implante de la TAVI o 24 horas después. La mayor preocupación es, por un lado, si el bloqueo de rama izquierda que no se recupera, si puede conducir a una disfunción ventricular o a un aumento de la mortalidad, lo trataremos luego concretamente con aquellos pacientes que reciben marcapasos, o la progresión a bloqueo auriculoventricular. Y para eso os muestro el resultado de este estudio multicéntrico en el que participan varios centros españoles, en el que me parece que era un total de unos 1000 pacientes, pues aproximadamente un 11% desarrollan un bloqueo de rama izquierda establecido, es decir, que no remite. Bien, pues a estos pacientes se les pone un Holter insertable, a veces es un Link o a veces es un Reveal, todos ellos de Medtronic. Las válvulas eran tanto autoexpandibles como por balón y el seguimiento a un año. Fijaos, desarrollaban en ese seguimiento una bradicardia significativa, la quinta parte del total de los pacientes con bloqueo de rama izquierda, lo cual no es mucho. Y desarrollaban esas bradicardias significativas, estos pacientes, la mayoría eran asintomáticas, es decir, era una detección en el Holter insertable, cosa que a los que los implantamos lo vemos con mucha frecuencia. Fijaos, casi un 80%. El primer episodio aparecía a los 30 días en un 48% y solo necesitaban marcapasos un 11%, la mayoría por bloqueo AV. Había alguna indicación un poco más dudosa, pero en general por bloqueo AV. Con respecto, esperaríais que hablase del bloqueo AV. Pues no voy a hablar de bloqueo AV porque realmente los estudios no describen el bloqueo AV. Lo que describen los estudios son los pacientes que reciben marcapasos, que muchas veces, como vamos a ver ahora, la indicación no está muy clara. En general, los pacientes reciben un marcapasos entre un 2% y un 36%, con un valor medio de un 20%. El tipo de TAVI también está claramente relacionado con las TAVIs actuales más las autoexpandibles. Es decir, que yo consulté con los compañeros de hemodinámica y la selección del tipo de válvula va a depender de si se recaptura, si va a producir más leak, etcétera, etcétera. Bien, ¿cuáles son las indicaciones más frecuentes del implante de marcapasos? Pues la indicación más frecuente era, acordaos de mi primera diapositiva, pues van a depender en los registros, en los estudios estos que tenemos ahora, en los que se hace la mayoría, los metaanálisis. Este de Mahajan incluye 70.000 pacientes. Como digo, la indicación más clara va a depender del centro y del operador. Aproximadamente a los 3 días de media, y aunque la causa fundamental por la que se implanta un marcapasos es un bloqueo AV avanzado, pues también puede haber bloqueo de rama izquierda de nuevo, bloqueo auriculoventricular de primer grado, o tampoco se sabe muy bien. Bien, hemos visto todos los tipos y ahora vamos a ver si hay algún predictor para que podamos evitarlo de las alteraciones de la conducción o del implante de marcapasos. Como veis, se han estudiado muchos. Aquí os traigo, la mayoría son estudios retrospectivos y entonces evalúan los parámetros que tienen, no evalúan todo lo que desear. Pero en general se considera como predictores de alteraciones de conducción o de necesidad de marcapasos antes o durante la TAVI estos 4 grandes grupos, reflejado en las guías de estimulación del 2021 de Glixo. Unos son los trastornos electrocardiográficos, otros los del paciente, es decir, edad avanzada. Estamos hablando de pacientes de una media de más de 80 años de los implantes. Algunas alteraciones anatómicas y relacionados con el procedimiento. Las flechas naranjas son para señalar aquellos factores que realmente se relacionan con el implante, con la necesidad
de implante de marcapasos o con el trastorno de conducción, es decir, la existencia de un bloqueo de rama derecha previo que suele estar presente en un 10-14% de los pacientes, digamos que son pacientes cuya probabilidad de necesitar un marcapasos, hacer un trastorno avanzado de conducción es muy elevada. También las relacionadas con el procedimiento, es decir, lo que hemos visto, válvula autoexpandible, implantación más profunda, es decir, relacionadas con la técnica o que el diámetro de la prótesis que se implanta es grande respecto al anillo sobre el que se va a implantar o que se dilate con balón. Seguramente los demás no sé, pero mis residentes que están aquí delante estaban pensando a ver si había un Euroscore para decidir qué paciente va a necesitar un implante o un trastorno de conducción. Bueno, decir que hay scores con muy poquitos pacientes. El que veis más adelante es del grupo de Texas, 90 pacientes, estudio retrospectivo, y tienen una puntuación de aproximadamente de 18 puntos de máxima. Los parámetros son los que veis aquí, bloqueo rama izquierda, bradicardia sinusal, y se dice que si la puntuación es de más de 7, la probabilidad de necesitar un marcapasos es casi de un 40%. Bien, ¿cuáles son los predictores de marcapasos, en este caso solo de marcapasos post-TAVI? Bien, pues lo que vamos a decir es que aquellos pacientes que no hacen trastornos de conducción durante el implante o en las primeras 24 horas tienen muy bajo riesgo, pero ¿y aquellos que sí lo hacen? Pues hay un registro prospectivo de Jorgensen, 328 pacientes, electro de 12 derivaciones antes de la TAVI y post-TAVI, un seguimiento a 30 días y consideran de bajo riesgo aquellos pacientes que no teniendo bloqueo de rama derecha antes del implante pueden desarrollar un ensanchamiento, si están en ritmo sinusal, un ensanchamiento del QRS de su valor menor de 140 milisegundos o un PR de menos de 240. Si están en fibrilación auricular, por supuesto, solo que el QRS sea menor de 140 milisegundos son de buen pronóstico, de bajo riesgo de necesitar un marcapasos. En el lado contrario estarían los de alto riesgo, que son aquellos que teniendo bloqueo de rama derecha previamente, bueno, por supuesto, si hacen bloqueo de rama alternante, eso es una indicación clase 1 de marcapasos, pero el desarrollar un bloqueo AV o un PR más largo del que tienen, estos pacientes van a necesitar con una alta probabilidad el implante de un marcapasos. Quedan 4 minutos, termino ya. Morbimortalidad relacionada con el bloqueo rama izquierda y el implante de marcapasos. Lo primero, comentábamos antes de empezar, que hay que poner lo primero los mimbres para hacer las cestas. Y un pequeño resumen con este estudio retrospectivo del grupo de Oviedo, que sabéis es muy activo en el implante de las TAVIs, 526 pacientes con una media de 84 años y un seguimiento medio de 33 meses. Pues bien, la mortalidad a 30 días es de un 5% y a más de 30 días es de un 32%. Y hacen un estudio, un cálculo estimativo de la supervivencia a 8 años. Deciros que la supervivencia a 8 años de los pacientes con TAVI es, me parece, creo recordar, de un 35%. Bien, ¿y el bloqueo de rama izquierda si lo desarrollan con la TAVI? Bueno, los estudios son, como he ido comentando, retrospectivos, registros, un solo centro y los resultados son dispares. Hay un metaanálisis publicado en el año 2020 de 7.000 pacientes que encuentran que podría el bloqueo de rama izquierda asociado con el implante de la TAVI aumentar el riesgo de muerte. En general, se considera que efectivamente lo ideal es evitarlo y, sobre todo, porque se pueden aplicar medidas preventivas refiriéndonos a la técnica de implante. Con respecto al marcapasos, más de lo mismo, pero hay un factor también importante. Hay un metaanálisis reciente con casi unos 50.000 pacientes, creo recordar, en el que no se le evalúa, por supuesto, el porcentaje de estimulación de marcapasos o la necesidad de la estimulación, y decir que el implante de marcapasos post-TAVI también contribuye posiblemente a un aumento de la mortalidad. Pero el implante de marcapasos también tiene un factor de confusión y eso no debéis olvidarlo, no debemos olvidarlo. Primero, que el implante de marcapasos también tiene sus complicaciones que pueden llegar, dependiendo de los datos consultados, como puede ser el registro danés o el follow pace, digamos, hasta valores de un 12%, más o menos graves. Y luego que la estimulación tiene efectos deleterios. La estimulación en el ápice de ventrículo derecho, estimulación innecesaria y, sobre todo, el implantar un marcapasos si el paciente no lo necesita. Y es porque pues el implantador pues tiene miedo a que el paciente desarrolle un bloqueo y que se haya ido a su casa después de poner la TAVI. Bueno, ya tenemos a Aladín flotando la lámpara, estamos próximos ya a encontrar al genio, y deciros que las guías, si habéis tenido oportunidad de leer el apartado de la TAVI, he de confesar que son farragosas, son muy liosas. Y yo voy a haceros un resumen, que es lo que suelo hacer para mí, a ver si os resulta de utilidad. Con respecto al implante de marcapasos, recomiendan deciros que el nivel de evidencia es mayoritariamente C.
Algunos, hemos ganado algunos que, sobre todo las indicaciones clase 1, pueden ser indicación tipo B. Decir que se recomienda implante de marcapasos, igual que en un trastorno de conducción auriculoventricular adquirido del adulto, a los pacientes que hacen un bloqueo AV de alto grado o completo y persistente a las 48 horas post-TAVI o que tenga un bloqueo de rama alternante. Eso sería una indicación clase 1. Bien, esto sería una indicación clase 2A, sería que en aquellos pacientes que tienen un bloqueo de rama derecha preexistente y desarrollan algún trastorno de conducción, ahora lo detallaremos, pues se podría, como indicación 2A, realizar un implante precoz. En aquellos pacientes que desarrollan un bloqueo de rama izquierda y tienen un QRS de más de 150 milisegundos o un PR de más de 240, durante más de 48 horas se podría plantear un estudio electrofisiológico para medir el HV, ahora os lo voy a resumir, o el realizar un registro electrocardiográfico prolongado. No especifican si es un Holter insertable o es un registrador de eventos, pero va más en la línea del Holter insertable. Lo que sí está claro es que, a pesar de que el paciente tenga un bloqueo completo de rama derecha basal, no hay que implantar un marcapasos profiláctico, solo si el paciente desarrolla algún problema. Esto es un resumen de lo que os venía diciendo. Deciros que el bloqueo AV de alto grado y el bloqueo de rama alternante de nueva aparición requieren el implante de un marcapasos, que el bloqueo de rama derecha persistente que desarrolle durante el implante de la TAVI un bloqueo AV de algún tipo, una prolongación del PR o un cambio de eje, también se implantaría un marcapasos. Bien, el estudio electrofisiológico, deciros que, en los pacientes con QRS de más de 150 milisegundos, las condiciones que habíamos comentado, decir el Holter insertable y que el estudio electrofisiológico debería hacerse a los mínimo habiendo pasado 3 días y sería patológico con un HV de más de 70 milisegundos. Respecto al tipo de marcapasos, no cambia nada con respecto a las recomendaciones estándar para todos los demás pacientes. Decir que hay un bajo porcentaje de dependencia de estimulación cuando implantamos un marcapasos y que actualmente se recomienda las estrategias alternativas, igual que en los demás pacientes, con mucha cautela porque son pacientes ancianos y frágiles. Hay muchas publicaciones sin cables, etcétera, etcétera. Y luego, muy importante, que si ponemos un marcapasos lo programemos correctamente para que no se estimule si el paciente no lo necesita. Y ya para terminar, encontramos al genio. Deciros que el implante de la TAVI desencadena trastornos, parece claro, de conducción, muchos de ellos transitorios, que los más frecuentes y los más temidos son el bloqueo de rama izquierda y el bloqueo AV avanzado, que el bloqueo de rama izquierda y el implante de marcapasos post-TAVI podría facilitar un aumento de la morbimortalidad y podríamos evitarlo, y eso se evita primero conociendo los factores que pueden predecir que aparezca, como son el bloqueo de rama derecha previo y la técnica de implante, la válvula autoexpandible, lo que hemos venido comentando. De esta forma, en estos pacientes, como sabemos que la técnica de implante puede, reducir o minimizar estos trastornos, pues habría que seleccionarlo. Que la indicación de implante de marcapasos y su programación debe hacerse de acuerdo a la evidencia científica vigente y que no estaría indicado el implante profiláctico. Y, por último, que en casos seleccionados, pues el registro ambulatorio electrocardiográfico con implante Holter insertable o un estudio electrofisiológico, pues nos podría ser de mucha utilidad. Y he de deciros que siento que no haya ningún hemodinamista, pero esto se lo he contado yo al que lleva las TAVIs en mi hospital y estaba encantado, dispuesto a hacer un protocolo que le ha encantado. Así que yo espero que contribuya también en vuestros hospitales. Y esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Marisa, por tu presentación. Damos paso, si queréis las preguntas las dejamos para el final, y damos paso a nuestra siguiente ponente, la doctora Luisa Pérez Álvarez, del Hospital Universitario A Coruña, que va a hablarnos sobre la estimulación cardíaca tras la cirugía cardíaca. Bueno, en primer lugar, gracias por invitarme a participar en esta sesión y voy a entrar de frente en el tema. No tengo conflictos de interés y voy a desarrollar simplemente 2 puntos. Una introducción sobre la relevancia clínica del tema en sí y el segundo, las dificultades que encontramos o por qué le llamamos una decisión difícil a este implante, sirviendo de guía para esta discusión las guías de la europea del 2021. En la introducción quiero destacar la importancia de la prevalencia de este problema y lo hago desde el punto de vista de la cirugía cardíaca con los estudios que están publicados, muchos de ellos han sido referenciados en las guías y que son todos
a pesar de que algunos tienen un alto número de pacientes, son todos retrospectivos, unos uniservicio y otros de múltiples equipos, pero lo que destaca es que la variabilidad en lo que nos aportan sobre la prevalencia es muy variable. Esta variabilidad ¿Estoy dando para adelante o para atrás? Esta variabilidad se debe, en parte, a que son poblaciones muy diferentes. Por un lado, hay una baja prevalencia en los que cogen todo tipo de cirugías y una prevalencia mayor en los que cogen cirugías valvulares. Y esto no lo debemos olvidar porque la mayoría de los implantes de marcapasos vinculados a la cirugía cardíaca van a estar relacionados con la cirugía valvular y especialmente con la cirugía valvular aórtica. Si analizamos la situación desde el punto de vista del implantador de las unidades de estimulación cardíaca, podemos evaluar la incidencia a partir de los datos del Registro Español de Marcapasos, que cifra una incidencia anual de los datos que han sido reportados a dicho registro alrededor del 4%, con cierta tendencia a disminuir. Pero claro, el registro español está hecho de aportaciones de centros con y sin cirugía cardíaca. Entonces, me ha permitido presentarles lo que ha pasado en nuestro centro. Nuestro centro, el Hospital de Coruña, es un centro terciario con cirugía cardíaca a un alto nivel de actividad. Y lo que nos encontramos es una prevalencia el doble de la que está reportada en el Registro Español de Marcapasos, a excepción del año 2021, que hubo una caída que ya veremos a qué se debe y si se consolida, que ojalá sea así. Y si analizamos carga de trabajo, esto supone 2 implantes de marcapasos por mes. Si analizamos los factores de riesgo, hay múltiples aportaciones bibliográficas sobre los factores que pueden predecir y si alguno o podemos adelantar o prevenir sobre los bloqueos, los trastornos severos de la conducción intraventricular con cirugía. El único que tiene peso específico y permanente es el tipo de cirugía, centrándose fundamentalmente en la cirugía valvular y más específicamente en los recambios valvulares aórticos aislados o combinados. Y esto se debe a la relación tan estricta entre el sistema de conducción y la anatomía de las válvulas, la aórtica, pero también la mitral y la tricuspidea. Pero al incluir que la cirugía que estamos haciendo es causante está implicada en la incidencia y prevalencia de los bloqueos, introducimos un nuevo factor variable, que es la técnica quirúrgica. En esta diapositiva reproduzco un trabajo del grupo de cirujanos cardíacos del Hospital de Coruña, que está publicado y que demuestran que en la válvula aórtica sin sutura, Perceval, conocida por todos como la válvula que más se está implantando en la actualidad, empezaron en el 2013 y del 2013 al 2017 la técnica quirúrgica que usaban condicionaba una incidencia del 7,5% de implantes de marcapasos, que eran todos bloqueos AV completos, que persistían. Y desde el 2017 cambiaron la técnica y ya han bajado al 4,4%. Y estos mismos resultados los ha publicado también un hospital de Holanda, que es
bueno, revalida que esto es así. Entonces, teniendo esto como punto de partida, vamos a analizar a quién le ponemos un marcapaso post-cirugía cardíaca. Y lo hacemos guiándonos de las recomendaciones de las guías del 2021. Empezamos por los bloqueos de alto grado, que son alto grado o completos, que persisten durante varios días. Aquí las guías nos dicen que con que persistan durante 5 días le podemos, y incluso en algunos pacientes podemos adelantarnos a esos 5 días para implantárselo. Con esta recomendación y teniendo en cuenta cómo evolucionan los trastornos de la conducción después del implante de una válvula, sea vía quirúrgica o la STAVI que ha presentado Marisa, hay un alto número de trastornos transitorios que posteriormente se asientan y constituyen el objetivo del implante de marcapaso. Por lo tanto, las guías están reconociendo y discriminando bien a los pacientes con un bloqueo transitorio. Sin embargo, se están escapando algunos pacientes. En esta diapositiva, que es uno de los estudios más nombrados en el tema, se demuestra que tanto en la prótesis, en las válvulas mitrales, como en las aórticas individuales o combinadas, si en los 10 primeros días se acota más del 80% de los bloqueos que van a permanecer a largo plazo. Sin embargo, centrándonos en las válvulas aórticas por ser las más destacadas, nos estamos escapando un 1,4% de los bloqueos completos que vamos a tener al final. En nuestro centro no somos ni muy precoces ni muy tardíos en hacer el implante del marcapaso ante un bloqueo avanzado completo post-cirugía cardíaca. Podemos decir que a los 10 días ya tenemos implantados aproximadamente la mitad y antes del alta hemos implantado el 90%. ¿Pero qué ha pasado? De esta forma hemos identificado al 92% de los pacientes y hemos perdido o se nos han pasado por alto el 8%. He mirado qué pasaba con estos pacientes, si era una historia de indicación de marcapaso porque era la historia natural de su enfermedad y de su biología, o si podíamos encontrar vinculación con la cirugía que se le había practicado. Y me he encontrado que en todos ellos habían tenido en el electroprecoz post-cirugía trastornos severos de la conducción, muchos bloqueos transitorios y otros aparición de trastornos establecidos de tipo bloqueo de rama izquierda o bloqueo de rama izquierda y PR largo, pero que no constituían indicación de marcapaso siguiendo las guías. Y al implante, todos tenían bloqueo completo, bloqueo alternante o síncope y bloqueo completo transitorio. Esto quiere decir que, así como en las TAVI nos apresuramos a plantear, y en las guías así lo han hecho, que había que estratificar pacientes, en el caso de las cirugías, y aún estando colocando una prótesis prácticamente similar de traumática a las TAVI, nadie habla de hacer una estratificación. A mí me parece que esto tampoco hay que empezar a hacerlo así por las buenas, pero sí creo que es uno de los puntos débiles en los que las guías no nos ayudan y que hacen difícil una toma de decisión. Otra cuestión es que no entran ni salen en el tipo de dispositivo a implantar
y que como nos remiten a dónde están las indicaciones de modos de estimulación generales. Y ahí no hacen ninguna fuerza ni ninguna apología de la estimulación de la rama izquierda. Aunque sean pacientes, nosotros estratificamos si es para marcapaso o para resíncro-DAI o resíncro-marcapaso, según fracción de eyección. Pero estos pacientes, aún los que son para marcapasos, tienen un miocardio vulnerable y es posible que serían buenos candidatos a indicación de estimulación de rama izquierda. Y en los casos de endocarditis, no hablan, a mí me parece muy acertado la recomendación que dan, por supuesto, pero les falta un posicionamiento sobre el marcapasos sin cables, que sí sabemos por los estudios que han salido que es muy resistente a las infecciones. Entonces, en este grupo de pacientes con endocarditis, en nuestro caso 15 pacientes, pues posiblemente en general, si el paciente tiene una indicación que le va bien el modo de estimulación VVI, pues quizá yo me atrevo a decir, incluso a hacer, que se haga un implante de un TAVI. ¿Qué hemos hecho nosotros? En estos 15 pacientes con indicación de marcapasos vinculado a una cirugía por endocarditis, de los 15, en 5 hemos implantado un marcapaso durante el procedimiento quirúrgico porque algunos tenían ya bloqueo completo y otros habían desarrollado trastornos severos que se predecía que con la cirugía se haría bloqueo completo. Y en los 10 que le hemos implantado un endovenoso, otros 5 se han llevado un micra, 5 un micra VR y 1 un micra AV. Y los otros 4 que quedan se han llevado la estimulación convencional. La disfunción sinusal y los problemas de bradicardia vinculados al trasplante cardíaco son muy raros como patología vinculada a la cirugía. Y en concreto en el trasplante cardíaco, en el que a mí me parece que nuestro grupo podría dar una opinión, nos encontramos que en los últimos 5 años únicamente un paciente ha sido sometido a ese tipo de... ha presentado una bradicardia sintomática y se le ha implantado un marcapaso. Por lo tanto, es un problema menor. Los problemas de la válvula tricúspide van a ser analizados en la siguiente ponencia. Por lo tanto, yo me limito a dar una opinión sobre lo que dice las guías sobre el implante postcirugía. Hablan de la vía epicárdica, que es la clásica, que hay una amplia experiencia y que lo único que limita su modo de estimulación según cuando se implante. Si se implanta durante la cirugía puede ser un doble cámara, si se implanta posteriormente no. La estimulación gisiana es técnicamente más difícil que la habitual, arriesgada un poco en sus resultados, pero ahí está y es importante. Y la vía del seno coronario, la estimulación gisiana prácticamente nosotros nunca la hemos usado. La estimulación del vía de seno coronario es eficaz, optimiza el modo de estimulación, pero hay poca experiencia. Nosotros tenemos un paciente y el marcapasos sin cable tiene buena opción si se seleccionan bien los casos. Y con esto concluyo y pido disculpas porque me he prolongado, que el posicionamiento de las guías sobre la estimulación cardíaca postcirugía cardíaca es globalmente acertado, pero deja de abordar algunas cuestiones que son relevantes en la práctica clínica y que nos están
haciendo que podamos decir que es una decisión globalmente difícil. La conveniencia o no de realizar una estratificación de riesgo en el bloqueo AV tardío en pacientes seleccionados mantiene la posición poco entusiasta, yo diría que más favorable, de momento no, sobre la estimulación septal profunda, cuando pueda ser que sea una baza importante para preservar la función ventricular de los pacientes, y no defiende el papel del marcapasos sin cable en los bloqueos asociados a endocarditis, que para una recomendación de evidencia C que hace las guías sobre los diferentes modos de estimulación, creo que en el mismo nivel debía haberlo contemplado. Desde el punto de vista clínico, en la estimulación cardíaca postcirugía cardíaca hay algunas decisiones difíciles o al menos singulares a las que debemos prestar atención especial y que he intentado darles mi visión de las mismas y, bueno, justifican el título de esta ponencia. Muchas gracias. A continuación, el doctor Juan José García Guerrero, del Hospital Infanta Cristina de Badajoz, nos va a hablar sobre la valvulopatía tricuspidia y cables de marcapasos y DAI. Bueno, pues buenas tardes a todos en esta hora difícil después de la comida. Gracias a la organización por haberme invitado nuevamente. Y vamos a hablar de un tema que yo entiendo que es difícil en el sentido de que es relativamente sencillo ver que una válvula tricúspide está disfuncionando, fundamentalmente por insuficiencia tricuspidea. Lo que no es tan fácil es saber qué hacer y qué grado de incidencia tiene el cable de marcapasos que pasa por esa válvula a la hora de poder saber si tenemos que tratar o no. En cuanto a mi conflicto de intereses, pues en este caso evidentemente es ninguno. Y aquí quiero hacer simplemente un recordatorio, aunque sé que todos lo sabéis, de la anatomía de la válvula tricúspide. Aquí vemos a la izquierda cómo está abierta y a la derecha cerrada. Vemos cómo las valvas se denominan, evidentemente, por criterios anatómicos como anterior, posterior y sextal. Y el cable puede estar descansando en alguna de estas valvas o puede estar metido en alguna de las comisuras o puede estar funcionando y entrando en el ventrículo derecho por el medio. Es importante a la hora, ahora lo veremos, ¿no? Creo que hay dos afirmaciones que son difícilmente controvertibles hoy día y que justifican esta charla. En primer lugar, que el implante de un cable que atraviesa la válvula tricúspide puede producir alteraciones importantes de la válvula tricúspide, fundamentalmente en forma de insuficiencia. Más raro, aunque hay casos, que sea en forma de estenosis. Y que cuando hay una insuficiencia tricúspidea importante, moderada o severa, aumenta la mortalidad de forma significativa en este tipo de pacientes. ¿Cómo puede ser esta alteración que puede producir el cable sobre la válvula? Pues puede ser directa o mecánica, como veis, por restricción de la motilidad de las valvas, por fibrosis y adherencia del cable, porque puede perforar incluso la válvula, porque puede haber un atrapamiento del cable en el aparato subvalvular, o lo que es la eléctrica. Todos sabemos que cuando un cable está estimulando en el ventrículo derecho, puede producir asincronía, tanto del ventrículo izquierdo como del ventrículo derecho, que aumentan también las presiones a la hora de la disfunción e incluso las dimensiones del ventrículo izquierdo y derecho, y eso aumenta todavía más la disfunción de las válvulas auriculoventriculares. Aquí vemos algunas imágenes donde se ve perfectamente cómo la válvula sextal está claramente coartada en su movimiento por el cable. En la derecha, en el B, veis cómo ha habido una inflamación y reparación y además una fusión de las valvas sextal y posterior, y el cable está ahí seguramente pegado a esas valvas y dificultando también la posibilidad de que se muevan. Aquí en el C vemos claramente cómo hay un atrapamiento del cable en el aparato subvalvular y una clara perforación del cable en la valva sextal en la D. Bien, y esto es frecuente, no es frecuente, cada uno tendrá su propia experiencia, pero realmente en la literatura no hay demasiado acuerdo. Yo he elegido este estudio, me ha parecido importante, del PACE en el 2015, donde ellos hacen un estudio de qué publicaciones hay previas, donde se ve cómo hay una disparidad enorme en cuanto a la incidencia que puede tener este problema. Entre un 7 y un 39 está claro que no está la cosa excesivamente bien estudiada, y ellos se proponen estudiar a muchos pacientes, más de casi 400, en un periodo largo,
cables de marcapasos y de DAI. Se ha dicho siempre que los cables de DAI van a ser peores en el sentido de que van a lograr más disfunción de la válvula tricúspide. Y la única condición que ponen es que el eco se haya hecho como mínimo en 1 año antes del implante y hasta 3 años y pico después del implante para poder ver la diferencia entre el pre y el postimplante. Hacen 6 grados de insuficiencia tricúspidea y buscan pacientes que tengan por lo menos al menos 2 grados de aumento de la insuficiencia tricúspidea por encima, es decir, postimplante por encima del preimplante. Lógicamente descartan los grados 5 y 6, puesto que nunca podrían haber llegado a tener por lo menos 2 grados de aumento. Y estudian la incidencia y los predictores clínicos y de eco para esta aparición o no de la insuficiencia tricúspidea. Vemos que en la flecha, cómo se ve cuáles de los que tenían más de 2 grados, que están sobre un 10%, y vemos que en contra de lo que se creía previamente, los cables de DAI no funcionan peor en este sentido, no son más agresivos sobre la válvula tricúspide. Precisamente, quizás los del marcapasos tienen una mayor incidencia sobre la insuficiencia tricúspidea. Y vemos cómo también, en contra de lo que se podía creer, el tanto por ciento de estimulación, que sería la parte eléctrica de la disfunción, tampoco parece que sea determinante y vemos que hay una diferencia muy pequeña entre cada uno de los porcentajes de estimulación. Vemos que entre los datos demográficos, datos clínicos, de cable DAI versus marcapasos y datos ecocardiográficos, vemos que prácticamente los únicos que pueden predecir son el área de la aurícula derecha y la presión sistólica del ventrículo derecho. Y realmente, ¿cómo podemos saber en un paciente determinado hasta qué punto el cable está incidiendo o no está incidiendo en la función de la válvula? Bueno, pues en este estudio me ha parecido muy interesante. Se estudian 100 pacientes con eco 2D y 3D. En el eco 2D lo que hacen es estudiar las morfologías habituales de aurícula derecha, ventrículo derecho, funciones sistólicas y diastólicas de cada una de las cámaras. Y lo que sí es muy importante es que con el 3D clasifican la posición del cable como con y sin interferencia con las válvulas, que es fundamental en este caso. Clasifican la IT midiendo la vena contracta y lo que sí encuentran es que es la amplitud de la vena contracta y que el cable tenga interferencia lo que determina lo que va a ocurrir con la insuficiencia tricúspide en el futuro. Vemos aquí en la parte derecha, en azul o en tonos de azul, cómo son las válvulas que tienen interferencia, que son fundamentalmente, como veis, la sextal y la posterior, y en la parte de la izquierda, en tonos más o menos amarillitos o marrón, vemos aquellos que pasan por el medio en igual porcentaje que los que pasan por alguna de las comisuras, como es fundamentalmente la comisura posterosextal. Vemos aquí un ejemplo muy claro. La valva septal se afecta en su motilidad de una manera muy importante por medio del cable, está señalado con la flecha, y vemos cómo del pre al post la insuficiencia tricúspide ha aumentado de una manera muy importante. Sin embargo, en este caso, como está dentro de la comisura, que está entre la comisura de septo y valva anterior, no se produce ningún aumento importante de la severidad de la insuficiencia tricúspidea. Y vemos aquí, haciendo 2 grupos, antes de la implantación del marcapasos del dispositivo y después de la implantación, como las moderadas y las severas no tienen mucha diferencia, si acaso es casual, porque es antes del implante, a favor de los cables que sí interfieren, pero sin embargo vemos cómo aumentan de una forma enorme, más del doble o casi el doble en la moderada y casi el triple en las severas, en la parte de la derecha después del implante en los pacientes que tenían insuficiencia tricúspidea más importante. Y esta técnica del eco 3D, que parece que hoy día es la regla oro para poder ver qué es lo que está pasando realmente con los cables y cómo afectan la válvula tricúspide, esto realmente sirve en un tanto por ciento muy alto de pacientes, en todo lo podemos diagnosticar. Este estudio realmente es capaz, o al menos intenta llevarnos a esa contestación. Estudian un número significativo de pacientes, 207 pacientes, con cables de marcapasos y DAI, y solamente en el 74%, estamos todavía muy lejos de poder reconocer el 100%, consiguen definir bien qué es lo que está pasando en la interacción del cable con la válvula tricúspidea. De esos 144, ven no solamente la situación del cable con respecto a cómo pasa por la válvula tricúspide, sino que además quieren ver también cuál es la situación de la punta del cable dentro del ventrículo derecho por si tuviera algún tipo de implicación en la evolución de la válvula tricúspide. Y aquí lo que miden, en vez de vena contracta, es el radio PISA, como veis, con estas características de lo que es ligero, moderado y severo. Bueno, pues estamos viendo aquí en la izquierda
como en cuanto al paso del cable por la tricúspide, vemos que las únicas que realmente tienen significación estadística en cuanto al deterioro de la insuficiencia tricúspide son las que tienen contacto con las valvas. Aquellos que pasan por la comisura o que pasan por el medio, vemos que no es significativo ni siquiera clínicamente relevante. Y en cuanto a la posición del cable, tanto que hemos oído hablar en los últimos años de vamos a poner el cable en el septo, que es mucho mejor que tal y que cual, que nunca se ha llegado a demostrar, pues vemos que curiosamente son aquellos que ponemos o que podríamos poner en el septo, aquellos que deterioran más la insuficiencia tricúspidea. Podríamos pensar entonces, bueno, pues ya que esto está así, una de las maneras que tenemos para evitar este problema es pues, poner leadless, ¿no? El leadless sí pasa por la válvula tricúspide, pero luego teóricamente no la toca y sería una buena baza. Esa hipótesis es la que lleva a ver en este estudio qué es lo que ocurre con estas válvulas. Se estudian 53 pacientes implantados tanto con Nanostim como con Micra, casi el 50%, y se comparó la evolución de este grupo con un matching de pacientes implantados con un sistema convencional DDD. Y se estudia la aparición o agravamiento de la insuficiencia tricúspidea e insuficiencia mitral con dispositivos que evidentemente no están atravesando, salvo en el momento del implante, la válvula tricúspidea. Bueno, pues en contra de lo que se podía esperar, vemos como sí hay algunos, vemos que casi la mitad se produce, pues ni más ni menos, la insuficiencia tricúspidea se queda igual, pero curiosamente en un 43% de los pacientes con leadless se produce un deterioro significativo de la insuficiencia tricúspidea. Y es más, el 30% de ese 43% pasan a ser moderadas o severas. Como vemos aquí, la diferencia entre el grupo de leadless a la izquierda y el grupo convencional de DD a la derecha, vemos que cuando vemos la regurgitación de la válvula tricúspide desde ligera moderada hasta severa, vemos que en el leadless, en el grupo de leadless, pasa de un 39% al 64%, mientras que en el grupo convencional de DDD pasa de un 31 a un 38%, aunque sí es verdad que en el grupo de leadless no hay severas y en el grupo de DDD sí que hay 3 pacientes que pasaron a ser severos. También ven que, igual que en el estudio anterior, los pacientes que estaban implantados en zona septal fueron los que más se deterioró la IT. Y, curiosamente, también el tanto por ciento de estimulación tampoco influyó de ninguna de las maneras en el deterioro de la insuficiencia tricúspide, en el deterioro de la función de la válvula tricúspide. Esto da lugar a una editorial donde los autores se llevan auténticamente las manos a la cabeza pensando que cómo es posible que en medicina 2 y 2 no sean 4. Eso es una cosa que no conocíamos hasta ahora. Luego ya se ponen a pensar un poquito más y empiezan a razonar que, evidentemente, un grupo control de DDD no parece lo más lógico en un leadless, que es un VVI, que el dispositivo puede estar interfiriendo, sobre todo cuando está mucho más arriba, con el aparato subcordal, cuando el paciente no está en punta a punta septo, sino que está en septo más arriba. Es posible que el aparato, que puede medir, sobre todo en el caso del Nanostim era un poquito más largo que el Micra, puede medir lo suficiente como para estar interfiriendo con el aparato cordal. Pero lo cierto es que en medicina a veces las brillantes teorías que nos imaginamos, y eso nos ha ocurrido muchas veces, luego en la práctica, cuando realmente se estudian, no llegamos a esa conclusión, sino a la contraria. ¿Qué podemos hacer con estos pacientes? ¿Se pueden tratar? ¿De qué manera? ¿Cómo debemos evaluar la manera en que, a lo mejor, realizando una intervención quirúrgica podríamos beneficiar a estos pacientes? Bueno, pues esta es una serie de la Clínica Mayo, publicada en el año 18. Hacen una selección de pacientes en 20 años, pacientes que han sido operados de la válvula tricúspide, como vemos un número suficiente, 600 y pico pacientes, y los dividen en 2 grupos. El PATR es Pacemaker Associated Tricuspid Regurgitation, es decir, aquellos pacientes en el que el cable no era el real productor del problema, sino que estaba ahí como espectador. Y luego está el PI, Pacemaker Induced Tricuspid Regurgitation, en el cual el cable del marcapasos sí que realmente tiene una incidencia muy importante en la disfunción de la válvula tricúspidea. Y analizan las causas de insuficiencia tricúspidea en los 2 grupos y, eso sí, el tratamiento dependió de lo que el cirujano creyó oportuno en cada momento. Vemos como aquí el 40% de los pacientes que ellos operaron, de ese grupo primigenio que nosotros hemos visto antes, tenían alteraciones de inducibilidad del cable sobre la válvula tricúspide. Y vemos como la mayoría, casi el 80%, corresponden a movilidad restringida de las valvas o adherencia de las valvas al cable. Eso es casi un 80%. Y vemos además que siempre, o la mayoría de las veces, se produce en la valva septal y en la valva posterior. Vemos que hay un tanto por ciento, que no es despreciable, de más de un 10%, que lo que están es perforadas
también en la válvula septal fundamentalmente y en la posterior, y luego un tanto por ciento menor en el cual se ha producido una agresión sobre la válvula y una cicatrización, y también un 2%, un 2 y pico por ciento en lo que había un atrapamiento del cable en el aparato subvalvular. ¿Y cuál ha sido la evolución de estos pacientes? Aquí vemos el grupo completo, es decir, los que estaban inducidos en azul, asociados en azul y los que estaban inducidos en rojo. Vemos que hay una separación muy clara de las dos curvas en el principio porque hubo una mortalidad doble de los que estaban asociados con respecto a los que estaban inducidos. Es decir, los que estaban inducidos tuvieron menos mortalidad que los asociados, pero luego, como veis, con una ligera ventaja de los inducidos, no se produjeron demasiadas diferencias en la evolución de estos pacientes a 15 años de mortalidad. ¿Y qué ocurrió cuando vieron en qué sentido cada una de las posibilidades de reemplazo valvular o reparación valvular podía influir en la evolución de estos pacientes en los dos grupos? A la izquierda teníamos los asociados y vemos que van algo mejor, como se podía esperar, en este caso sí, los reparados. Y vemos que en los inducidos pasa exactamente igual, aunque si vemos la evolución a lo largo de 15 años, las evoluciones son excesivamente diferentes en unos y en otros. ¿Cuáles serían las conclusiones entonces que yo podría sacar de aquí? En primer lugar, que no es un número excesivamente amplio, pero un 10% de los pacientes desarrollan un agravamiento significativo. Habría que pensar hasta qué punto luego eso se desarrolla clínicamente de una manera agresiva o no, de la insuficiencia tricuspidea que era previa al implante. Parece que, en contra de lo que se podía pensar, el porcentaje de estimulación no tiene una gran incidencia. Hemos visto que en varios estudios se considera que es lo mismo. Es decir, el porcentaje, es decir, la parte eléctrica de la posibilidad de deterioro de la válvula tricuspidea no parece que sea un factor excesivamente importante en el deterioro de la función de la válvula tricuspidea. A la hora de plantear un tratamiento hay que ver hasta qué punto esa insuficiencia tricuspidea está inducida por el cable o está asociada. El cable es simplemente un espectador. Y eso no lo sabemos seguramente hasta que no hagamos un estudio correspondiente. Probablemente hoy día el mejor estudio que podemos hacer es el del eco 3D. Y luego el tratamiento quirúrgico, como hemos visto, puede ser eficaz, posiblemente algo superior en los inducidos, puesto que hay una causa que es resolvible, pero siempre que hayamos podido comprobar previamente que la insuficiencia tricuspidea severa era debida a la influencia determinante del cable sobre la insuficiencia tricuspidea. Pues muchas gracias por vuestra atención. Sí. Pasamos al último ponente, el doctor Tomás Ripoll, que va a hablarnos sobre la estimulación en enfermedades raras, a falta de evidencia. Por la invitación me pidieron hablar de enfermedades raras. Es complicado hablar de eso, ¿no?, en un congreso de arritmias, pero bueno, centraremos el tema en la estimulación. No tengo conflictos de interés para esta presentación. Bueno, cuando hablamos de enfermedades raras nos podemos referir a muchas enfermedades. Pueden ser miocardiopatía, en concreto las fenocopias, canalopatías, síndromes aórticos, enfermedades neuromusculares, cardiopatías congénitas. Hablaré solo de algunas de ellas en las que sí que a lo mejor vamos a ver que sí que hay algo de evidencia, ¿no?, al menos de cómo podemos manejarlas en relación a la estimulación. La mayoría de estas enfermedades tienen cosas en comunes, como que son de origen genético, por tanto hay componente familiar asociado. Son bastante heterogéneas todas ellas entre ellas, lo cual da dificultades para diagnosticarlas, para establecer un pronóstico y un tratamiento. Y además muchas de ellas se asocian a muerte súbita, con lo cual hablaremos no solo de estimulación, sino que a veces vamos a tener que ir directamente a un desfibrilador cuando veamos que el paciente necesite estimulación, ¿no? En cuanto a la miocardiopatía hipertrófica, pues tiene muchas fenocopias, ¿no?, y se confunde muchas veces con miocardiopatía hipertrófica, y es una pena porque el manejo cambia de manera bastante importante, ¿no? Tenemos enfermedad de Fabry, enfermedad de Danon, las mitocondriales, amiloidosis, etc., ¿no? Hablando en concreto de cada una o de algunas de estas enfermedades más relevantes, la enfermedad de Fabry, como sabéis, es una enfermedad de depósito lisosomal ligada al cromosoma X, que produce una afectación cardíaca y renal, sobre todo en la forma de presentación tardía, que hoy en día es la más frecuente. Y a nivel de arritmias, tanto puede producir bradiarritmias como taquiarritmias, pero no es frecuente, ¿eh? Es una enfermedad que no frecuentemente produce problemas de este tipo. Si vemos en este estudio de 204 pacientes que siguieron durante casi 5 años, pues solo el 6,3% necesitaban estimulación, ¿no?, con marcapasos, 2,6% por bloqueo AV y un 3,7% por difusión sinusal. No es frecuente que estos pacientes necesiten marcapasos, pero
bueno, el número tampoco es despreciable, ¿no? Un 6,3%. En el documento de consenso más reciente que hay sobre enfermedad de Fabry, bueno, también se postula que estos pacientes, si vemos que tienen disfunción ventricular o un QRS ensanchado más de 120, incluso se podrían beneficiar de terapia de resincronización cardíaca. Hablando de enfermedades neuromusculares, son muy heterogéneas, son bastante diversas, pero en alguna de ellas sí que podemos sacar algunas conclusiones importantes. Perdón. Todas ellas pueden dar un fenotipo que puede asemejarse a la miocardiopatía dilatada, a la miocardiopatía hipertrófica o incluso a una miocardiopatía restrictiva, y todas ellas pues, pueden dar en mayor o menor medida trastornos de la conducción cardíaca. Se ha publicado recientemente este documento, es un documento de consenso de expertos en enfermedades neuromusculares y manejo de arritmias, lo cual pues, ha facilitado bastante esta charla. Se ha publicado esto prácticamente hace un mes. Y veremos qué dice todo este documento de consenso y qué evidencia hay, ¿no? En primer lugar, quería hablar de la miocardiopatía dilatada por mutaciones en lamina, lo que se llaman laminopatías, que a más de uno le puede sonar muy raro, pero veréis que a lo mejor interesa que no suene tan raro. Son pacientes con miocardiopatía dilatada que se caracterizan por una evolución bastante mala, porque produce dilatación y disfunción ventricular izquierda de manera bastante precoz, y además cursan con trastornos de la conducción y con arritmias ventriculares de manera bastante precoz y bastante frecuente. Las curvas de supervivencia de estos pacientes son muy malos en relación a otros tipos de miocardiopatías dilatadas, y además fijaros en este estudio donde casi 300 pacientes con mutaciones en lamina, con miocardiopatía dilatada, si analizamos aquellos que murieron de manera súbita, de 35 pacientes, 16 eran portadores de marcapasos. ¿Cómo puede ser portador de marcapasos que fallece de manera súbita? Evidentemente porque esos pacientes necesitan un desfibrilador, además de estimulación cardíaca. Y si no, fijaros en este estudio de 19 pacientes en los que tenían mutaciones en lamina, miocardiopatía dilatada y tenían una indicación de marcapasos clara, se les puso directamente un desfibrilador. Tras 34 meses de seguimiento únicamente, el 42% ya habían tenido terapias apropiadas. Que además se sabe que no todas las mutaciones en lamina son tan malas, ¿no? Hay una serie de factores de riesgo que ya se conocen, como la presencia de taquicardia ventricular no sostenida, una fracción de eyección de menos del 45%, el ser un varón o presentar mutaciones que producen truncamiento de la proteína. Todo eso confiere un peor pronóstico dentro de este grupo de enfermedades, y de hecho sale reflejado en las guías clínicas en que estos pacientes con estos factores de riesgo, mutaciones en lamina, con una indicación clase 2A, hay que ir directamente a un implante de desfibrilador en el caso de que haya indicación de marcapasos. Aquí un ejemplo de miocardiopatía dilatada, un electro 1 está en fibrilación auricular y el otro con un bloqueo AV completo. Hay que pensar en este tipo de pacientes. Si tenemos un paciente así, con una miocardiopatía dilatada, este tipo de electros, aunque evidentemente también se puede deber a otras enfermedades raras. Por el contrario, las distrofinopatías, las mutaciones en distrofina que da la conocida como enfermedad de Duchenne o la forma más de adulto del Becker, no es tan frecuente la presencia de trastornos de la conducción, y mucho menos ni la necesidad de marcapasos, que bueno, que en la evolución pueden necesitarlo, pero no así el implante desfibrilador, porque las arritmias ventriculares no son tan frecuentes. Son pacientes que más bien van a fallecer de insuficiencia cardíaca que no una muerte arrítmica. En este documento también se habla, hay un documento reciente que ha salido ahora también basado en opiniones de expertos sobre enfermedades raras, este que he comentado, y en el que si uno tiene interés, un montón de folios con todas las enfermedades, pues puede ahí consultar, en el caso de que tenga una enfermedad rara, cómo actuar en cada uno, ¿no? Incluso ahí con algoritmos. Otras mutaciones que dan fenotipos muy malignos, por si alguna vez alguno os cae por delante, mutaciones en el gen fosfolamban se asocian con una presencia muy importante de arritmias ventriculares, y por tanto había que ir en general a implantes de desfibrilador. También los truncamientos en filamina C, que dan un fenotipo más parecido a la miocardiopatía ritmogénica, también son de mal pronóstico, y por tanto en esta tabla pretendo resumir la diferencia que puede haber teniendo una miocardiopatía dilatada
idiopática, entre comillas, ¿no? Que realmente son de origen genético familiar. La diferencia que va a haber en el pronóstico dependiendo de si tiene una mutación en un gen o en otro, ¿no? Las mutaciones en titina, que son las mutaciones más frecuentes que dan miocardiopatía dilatada, pues tienen un buen pronóstico en general, ¿eh? Además de ser las más frecuentes, pues pocos problemas habitualmente van a dar, ¿no? Por el contrario, estas que he dicho, como la lamina, el fosfolamban, truncamientos en filamina C, pues se van a comportar de manera muy maligna, aunque sean más infrecuentes, tendrán un mal pronóstico y, por lo tanto, tenemos que ser muy proactivos a la hora de tratar, digamos, de manera más agresiva a estos pacientes. Hablo ahora de la enfermedad de Steiner, la distrofia miotónica tipo 1, que sí que probablemente todo el mundo habrá visto de manera más frecuente, porque bueno, se ve de vez en cuando, ¿no? En las consultas de cardiología, a veces remitidos por los neurólogos. Aquí sí que tenemos más evidencia, hay más guías clínicas al respecto y se sabe más del tema, ¿no? Son pacientes que con cierta frecuencia se producen trastornos de la conducción y entonces la indicación de marcapasos está claramente en caso de bloqueo de segundo grado, de tercer grado o incluso si tenemos un HV de más de 70, ¿no? De hecho, se suele recomendar que si el paciente ya tiene un PR de más de 200, un QRS ensanchado, vayamos a hacer un estudio fisiológico porque en el caso de salir más de 70, pues nos sentará la indicación de marcapasos de manera un poco precoz en este tipo de pacientes antes de que ya hagan el síncope y se bloqueen del todo, ¿no? Y toda esta evidencia sale de este estudio de 154 pacientes con enfermedad de Steiner que se siguieron en un único centro. Se hizo estudio electrofisiológico de manera sistemática a todos, ¿no? Independientemente de cómo tenían el electro, incluso con electro normal, y fijaros la disparidad, ¿no? Pacientes con electro anormal, pues bueno, solo, entre comillas, un 56% tenían un HV fisiológico y por el contrario, pacientes con electro normal, el 15% de los pacientes con electro normal tenían un intervalo HV patológico, ¿no? Lo cual quiere decir que cuidado con el electro de superficie porque no parece que discrimine muy bien en cuanto a la detección de un HV de más de 70 y, por tanto, la indicación de marcapasos, ¿no? Lo que sí se vio es que la duración del QRS sí que era el mejor predictor que predecía un intervalo HV alargado. Y de ahí pues, que hay una serie de propuestas de manejo que han surgido de los documentos de consenso de expertos, en la que sobre todo destacar pues, que esos pacientes con un riesgo intermedio, que son los que vamos a dudar, ¿no? Por ejemplo, con aquellos con el PR algo alargado, con un QRS ensanchado, pues se recomienda hacer un estudio fisiológico o como alternativa poner un Holter subcutáneo. Probablemente hay más evidencia sobre la realización de estudio fisiológico y en función de si es de más de 70 o no, pues ya indicar directamente el implante de marcapasos. Otro tipo de enfermedades que nos podemos encontrar son enfermedades mitocondriales. Enfermedades mitocondriales suelen necesitar marcapasos a lo largo de su evolución, no así tan a menudo desfibrilador, no se suelen comportar en general con mucha arritmia ventricular y también pues, salen reflejados aquí en estas guías clínicas de enfermedades neuromusculares. La miocardiopatía ritmogénica, sabéis que hoy en día se sabe que es una enfermedad que ya no solo afecta al ventrículo derecho, sino que lo más frecuente es que sea biventricular o incluso aislada de ventrículo izquierdo, y de hecho se tiende ya a abandonar el término de displasia ritmogénica ventrículo derecho porque no aborda realmente, no representa realmente lo que es esta enfermedad, ¿no? Y se sabe pues bastante a nivel genético de ella y según la mutación en según qué genes pues vamos a tener una afectación principalmente más izquierda o derecha o biventricular, ¿no? En términos de estimulación cardíaca poco se dice, pero sí sobre la necesidad de desfibrilador y se ha reflejado en este último documento americano, el consenso del año 2019, en los que en ciertas mutaciones en algunos genes, como los que ya he nombrado antes, fosfolamban, filamina C, lamina, o incluso uno que no se nombra en la guía que yo incluiría, que es TMEN44, que sí que comportan un riesgo bastante importante, sobre todo en presencia de disfunción ventricular en estos pacientes, que debe llevarnos a la implantación directa de un desfibrilador. Para ir acabando, en miocardiopatía restrictiva, dos cosas muy concretas. Mutaciones en desmina dan lo que se llama las desminopatías. Es bastante raro, lo habitual es no ver este tipo de patología, pero como si uno tiene una adelante, tiene que saber unos datos claros. Es una enfermedad que tiene una penetrancia muy alta, quiere decir que los pacientes la van a desarrollar, los hijos
de los pacientes afectados la van a desarrollar sí o sí. Van a necesitar marcapasos prácticamente todos y además a edades bastante precoces y van a evolucionar, desgraciadamente, a una miocardiopatía restrictiva. De hecho, la clave diagnóstica para sospechar una desminopatía o una mutación en desmina, porque son pacientes que igual los vemos y están catalogados de miocardiopatía hipertrófica restrictiva, sobre todo en las fases iniciales, la clave suele ser que en la familia hay un montón de marcapasos implantados. Sospechar siempre mutaciones en desmina porque son pacientes que van a evolucionar así de manera bastante sistemática. Y para acabar, la amiloidosis por tastirretina, la amiloidosis hereditaria, que lo consideraría enfermedad rara, no así, como sabéis, la amiloidosis wild type o senil, que sí que se está viendo hoy en día que es bastante más frecuente de lo habitual. En estas, la hereditaria, hay un espectro fenotípico bastante dispar entre fenotipo neurológico, cardíaco o más frecuente que es mixto, pero prácticamente en todas hay una característica común, es la necesidad de estimulación cardíaca de manera bastante precoz. Y, por lo tanto, en esta enfermedad también hay que ser bastante proactivo en la indicación de marcapasos y adelantarse un poco antes de que se bloqueen estos pacientes, ¿no? Hay un documento en el que las diferentes sociedades, la sociedad europea, la americana, la japonesa, la sociedad alemana, establecen lo que ellos indican, evidentemente con poca evidencia, pero todas coinciden en lo mismo, en la necesidad de implantar marcapasos de manera bastante precoz en la amiloidosis hereditaria por tastirretina. Y además acaba de salir este artículo hace pocas semanas, en el que se identifican 3 factores de riesgo en los pacientes con amiloidosis que nos pueden llevar a la indicación de un implante de marcapaso, ¿no? Una es la historia de fibrilación auricular en el paciente, otra es el tener un PR de más de 200 milisegundos y el tercero un QRS de más de 120. La presencia de esos 3 factores juntos nos debe llevar probablemente ya a implantar un marcapasos porque son pacientes que se pueden bloquear a corto plazo, ¿no? Y la presencia de 2 de ellos, pues bueno, nos establecería un grupo intermedio de riesgo en esta patología. Y nada más. Yo con esto básicamente quería transmitir el hecho de que la genética a veces es más importante de lo que parece, ¿no? Es compleja, evidentemente, pero fijaros que con los ejemplos que he puesto, pues categorizas al paciente de manera bastante diferente a lo que lo harías sin conocer la genética, ¿no? La ausencia de evidencia, como dice Carl Sagan, no es evidencia de ausencia. Muchas gracias. Gracias, Tomás, por tu disertación. Y ahora pasamos al turno de preguntas. ¿Hay alguna pregunta en la audiencia? Bueno, es una pregunta-reflexión. Varios de los que estamos en la sala, o muchos, trabajamos en hospitales en los que tenemos cirugía cardíaca y hemodinámica que implantan TAVIs, ¿no? Entonces, sufrimos la sobrecarga un poco de los implantes por bloqueo AV. Pero mi impresión personal es que estamos penalizando el porcentaje de bloqueo AV post-TAVI, por 2 motivos. Uno, un porcentaje muy sustancial de pacientes a los que les estamos poniendo TAVIs son pacientes que no son quirúrgicos porque los cirujanos lo rechazan. Son pacientes polipatológicos, ancianos, etcétera, por lo tanto van a tener más riesgo de bloqueo AV que una cirugía convencional. Y en segundo lugar, cuando los cirujanos operan a un paciente y le ponen una válvula aórtica, el paciente está 2 o 3 días en reanimación con unos cables epicárdicos que le deja el cirujano, luego está 3, 4, 5 días en planta, con lo cual la posibilidad de que el bloqueo AV se normalice o desaparezca es bastante alta, ¿no? De hecho, las propias guías que hacemos nosotros decimos que en cirugía cardíaca al menos 5 días, ¿no? Sin embargo, post-TAVI son 24 o 48 horas. Claro, post-TAVI los queremos dar de alta lo antes posible y entonces hay más presión. Y estamos cansados de ver en las consultas de seguimiento pacientes con marcapasos post-TAVI que una vez bien programados el porcentaje de estimulación es 0. Entonces, yo creo que el porcentaje de bloqueo está penalizado y nos faltan todavía estrategias para poder decidir cuál es el momento más apropiado para poner el marcapasos después de una TAVI. Y somos nosotros mismos los que hacemos unas guías en contra, ¿no? Comparando la cirugía y la TAVI. Por alusiones, aunque ya me lo he cargado. ¿No? ¿Ah?
Bueno, digo que completamente de acuerdo. De hecho, yo estaba poniendo aquí un pequeño resumen y lo que os decía, yo creo que el reflejo, bromas aparte, ya os dije que Armando, el de hemodinámica, y Carlos han visto, bueno, Carlos sobre todo ha visto la presentación y lo del hemodinámica viene y te dice, oye, que le quiero dar de alta, ponle el marcapasos, ¿no? Entonces, el consenso final, una vez razonado, que es lo que yo os presentaba, es lo lógico. Pero el problema de todo esto es la prisa que se tiene en dar de alta al paciente. Yo hablaba con Carlos, que es el que se encarga que le dije que revisara la presentación por la primera parte, por los tipos de TAB y todo eso. Estaba encantado de lo que allí le estaba presentando. Entonces, yo creo que cuando el paciente no hace trastorno de conducción es fácil, quiero decir, la probabilidad, si no tiene bloqueo de rama derecha previo, si tiene un bloqueo de rama derecha previo, yo creo que monitorizarlo 48, 72 horas, incluso hay quien recomienda hasta 5 días, siempre y cuando no haya hecho un trastorno agudo durante el procedimiento, ¿no? Y luego lo demás es el miedo que se tiene y, claro, que se tiene prisa por dar de alta, ¿no? Entonces, hay algún estudio, os presentaba una revisión excelente, que os la recomiendo que la reviséis, la de SAMUR, que ellos miden un punto de Benkeback antes de terminar, no solo es el tiempo de monitorización, sino si le retiran el temporal. Entonces, ellos miden un punto de Benkeback justo en el momento, y dice, claro, que si el punto de Benkeback es mayor de 80, perdón, si es menor de 80, que la probabilidad de un marcapasos, monitorizándolo varios días, va a ser muy elevada. Pero vamos, estoy completamente de acuerdo contigo y yo creo que ellos mismos se están convenciendo. Realmente, al principio, la historia es, ¿cuándo le pones el marcapasos? Y ahora es, oye, lleva 3 días y tiene un bloqueo completo, no tiene ni ritmo de escape en 3 días. Yo creo que hay que aplicar el sentido común también, totalmente de acuerdo. Sí, bueno, un comentario. Esto en mi hospital también lo hemos vivido, sobre todo con la cirugía cardíaca, que se da mucha prisa porque era un centro concertado y te llegan a la revisión 0% de estimulación. Entonces, que no es ninguna broma llevar un dispositivo que no te hace falta en un enfermo mayor, con muchas comorbilidades y con una válvula. O sea, que poca broma. Quiero decir que muchas veces los clínicos o los hemodinamistas quitan importancia a las complicaciones o posibles complicaciones que puede tener un marcapasos. Y yo creo que el llevar un cacharro del tipo que sea innecesario, pues es someter al paciente a un riesgo absolutamente innecesario, ¿no? Pero yo creo que hay otra reflexión también. Yo les preguntaba a ellos, que nosotros, como los dais, con respecto al tipo de válvula, vamos a ver, si son autoexpandibles y tienes un bloqueo de rama derecha, pues ponle una de los de balón y no la pongas muy profunda. Quiero decir que yo os digo, la sensación que tuve a la hora de comentar esto el comentario fue, bueno, de hecho lo habíamos hablado, es, oye, en cuanto vuelvas, revisamos, hacemos el protocolo, ¿no? O sea, es, oye, pues sí, pues, y luego el número de implantes. Nosotros vimos desde el 2018 que hice la primera revisión hasta ahora, que habíamos revisado con los hemodinamistas el número de implantes, o sea, bajó, en nuestro hospital se ponían muchas autoexpandibles y bajó el porcentaje de estimulación de marcapasos, bueno, pues tenían, yo no sé, pues casi un 30%, ¿no? O sea, quiero decir que yo creo que es un poco el estar en consenso y yo creo que la labor de presentarles todas estas cosas, porque claro, ellos son hemodinamistas, son listos, hábiles, pero son hemodinamistas y esto, pues es que qué miedo tengo que me he gastado 30.000 euros en una TAVI de un señor que tiene 89 años o de una señora y venga, pon el marcapasos, que se vaya a su casa, no vaya esto a... ¿no? Entonces yo creo que ellos mismos van siendo conscientes cada vez más. ¿Sí? Sí, encima doblemente antiagregados, ¿no? Justo tras la cirugía, en una situación en la que... ¿Alguna pregunta más en la sala? Quería felicitaros por las presentaciones, creo que han estado muy bien. Y quería hacer una pregunta en relación a la insuficiencia tricuspidia en pacientes estimulados. Probablemente la interferencia con el aparato subvalvular tiene mucho que ver, sin duda, en los micras, pero también a lo mejor tiene que ver en los pacientes que están estimulados, ¿no? La estimulación, sobre todo desde APs de ventrículo derecho, cambia totalmente la dinámica de la fisiología ventricular, ¿no? Entonces, quería ver si tenían algún tipo de evidencia acerca de si la estimulación fisiológica modifica o no estas tasas de insuficiencia tricuspidia posteriores y también si hay alguna recomendación específica acerca de dejar el cable más tirante, más holgado, más redundante, de intentar apoyar en la pared lateral de la aurícula derecha para que entre menos forzado por la válvula tricuspidia, no sé, algún truco o algún consejo en el momento de hacer el implante.
¿Sí? Sí. Yo en la literatura la única cosa que he encontrado en cuanto a recomendaciones de cómo hacer el implante para evitar esto es utilizar 3D en el momento del implante. Claro, eso sí, estupendo, fantástico. Ya vemos que no hay interferencia, que estamos pasando por en medio, que no sé qué. Qué bien, sigue para adelante y cierra. Hombre, desde el punto de vista práctico no parece tampoco excesivamente razonable. Sobre todo cuando la incidencia, es que la incidencia que yo he puesto en el PACE de 2015 es una incidencia de cómo aumentan 2 grados la insuficiencia tricúspide previa al implante. Pero eso no quiere decir ni siquiera que sean ni severas, ni moderadas severas, ni que sean incluso clínicamente muy relevantes. Entonces, ahí realmente no lo sé. Lo que sí parece es que, o al menos lo que yo he sacado en la conclusión de la literatura, es que el tanto por ciento de estimulación, es decir, la parte eléctrica de disfunción de la válvula tricúspide, no es tan importante como podríamos pensar. Sí que parece que es muy importante a la hora de la insuficiencia mitral, que eso está muy claramente establecido, que la CRT puede mejorarla, pero no tanto en la tricúspide. Entonces, realmente, yo creo que no estamos haciendo las cosas mal y yo pienso que probablemente un tanto por ciento muy pequeño de los pacientes tienen realmente problemas que clínicamente son relevantes a la hora de pensar, no en que tengan otras patologías, porque del último estudio que he presentado de cirugía de la Clínica Mayo, 500 y pico pacientes de esos 600 y pico tenían una concomitante en el lado izquierdo. Es decir, hasta qué punto ese cable era un puro espectador o había una función distorsionada con respecto al cable sobre todo. Luego vemos que las curvas de progresión de la mortalidad son bastante parecidas. No creo yo que sea un problema que, al menos desde el punto de vista de la frecuencia, nos tenga que preocupar demasiado, incluso aunque a mí me toque hoy defender el tema. Muchas gracias. Quería hacer un comentario. Yo tengo la sensación, le comentaba a Luisa cuando estabas hablando, por cierto, felicitarte, que ha estado fenomenal, y a Vicente también se lo pregunto, que seguro que tiene una opinión al respecto, es que la sensación que tenemos es lo que tú dices, que realmente no hay tanta insuficiencia tricúspide, pero estábamos comentando que yo la sensación que tengo es que si tú metes el electrodo, o sea, en vez de meterlo directamente, primero que evitas la perforación, lo metes en la arteria pulmonar y desde ahí lo bajas al septo o cualquier otro sitio, ni perforas y se coloca justo en la comisura, es decir, que mi recomendación, basada en la experiencia, es no meter directamente el electrodo en el ventrículo derecho, sino meterlo en la pulmonar con una curva y luego bajarlo. Y eso te va a evitar la perforación y te va a evitar muchas cosas de ese tipo, mi sensación. La recomendación que yo he leído es que en vez de pasarlo, yo lo hago siempre así. O sea, yo paso a tracto de salida y luego retiro para que caiga en la punta. Pero de esa manera entra la punta directamente también. Y parece ser que, como ya hemos visto, los de tracto de salida pudieran tener una evolución no excesivamente tan buena y los de septo. Entonces, una de las cosas que se proponen es, en vez de entrar de frente, es entrar con la curva. Eso, pero yo no entro con la curva, yo entro de frente hacia el tracto de salida, en vez de entrar con la curva directamente por delante. Eso podría ser una solución, que por lo menos eso yo creo que evitaría, desde luego, la perforación y posiblemente evitaría el meterte en el sistema cordal. Pero tampoco hay ninguna evidencia científica de todo eso. Yo creo que es un poquito el librillo de cada uno, sí. Yo entro con la curva y luego bajo al septo. Sí. ¿Algún comentario o pregunta más? Bueno, yo quería... Sí. Bueno, yo quería hacer una pregunta al doctor de respecto a qué opinaba en cuanto a la estimulación física en el área de la rama izquierda en pacientes con enfermedades del sistema de conducción, como por ejemplo el Steiner, o no sé que no hay mucha evidencia, pero... Bueno, no he visto nada publicado al respecto, ¿eh? La verdad es que no te puedo decir. No tendría por qué ir mal, claro, porque no. Podría ir muy bien, pero no he visto nada y probablemente, a lo mejor hay algo publicado, pero serán series muy cortitas de casos, ¿eh? No te puedo decir. Óscar, ¿tú qué opinas? Tenemos aquí el implantólogo de rama izquierda, ¿qué opina? Óscar. Como dice Tomás, no hay nada publicado en el Steiner. Nosotros tenemos algún caso puntual en el que lo hemos utilizado y funciona bien, igual que en cualquier otro paciente. Sí que hay series en amiloidosis, ¿no? Sí que se ha publicado alguna serie en amiloidosis. Es complicado hacer la estimulación de la rama izquierda en la amiloidosis, pero bueno, sí que se puede hacer del mismo modo que en cualquier otro paciente. Yo no veo tampoco ninguna dificultad, pero faltan datos, sí. No hay muchos datos publicados.
Pues yo me quería aprovechar de Tomás también. Yo muchas veces me quedan dudas en los Steiner, cuando tienen indicación de marcapasos, si quedarme en el marcapasos o ir a un DESFI, porque las series de pacientes con Steiner que tienen marcapasos, pues sigue habiendo una tasa de muerte súbita que no es despreciable. Entonces, mi pregunta es cómo lo valoráis vosotros, en qué paciente os quedáis en marcapasos y en quién vais a un DESFI o qué pruebas hacéis, resonancia, estudio electrofisiológico. A ver, es verdad que evidencia en ese sentido no va a haber, ¿no? ¿Vale? Y si tú te lees los documentos, el documento este de consenso de expertos que pone, pues tampoco te da elementos diferenciales claros respecto a otras enfermedades, ¿vale? Yo te diría que un Steiner, si ves que desarrolla miocardiopatía, cuidado, porque los Steiner a veces se bloquean o hacen trastorno de la conducción cuando aún no hay apenas miocardiopatía aparentemente por eco, o sea, si yo no veo miocardiopatía clara, no hay disfunción ventricular, no hay un QRS ancho, probablemente iría a una estimulación convencional. En el caso de detectar miocardiopatía, o sea, un paciente que ya ha desarrollado una miocardiopatía de hipertrofia dilatada, que los Steiner suelen muchos acabar en miocardiopatía dilatada, quizás sí que, como tú dices, pues esos pacientes pueden llegar a hacer muerte súbita y, por tanto, a lo mejor iría a un desfibrilador. Pero bueno, son opiniones personales y a lo mejor lo que tienes que hacer es individualizar cada caso, ¿sabes? Pero bueno, ante una miocardiopatía clara asociada al Steiner con disfunción ventricular, yo iría a poner un desfibrilador, sí. ¿Alguna pregunta más? Yo quería aprovechar a la mesa. Hemos hablado de la estimulación de post-TAVI, post-cirugía. Son enfermos generalmente con muy mala función ventricular. Entonces, el ponerles un marcapasos convencional probablemente no le estamos haciendo ningún favor. ¿Serían estos candidatos a una estimulación fisiológica, pensáis? Aunque sea más complicado por la situación. En nuestra serie, los pacientes, los que más he evaluado fueron las estenosis aórticas. La mayoría tienen buena función ventricular. Entonces, serían candidatos a un marcapaso tradicional que yo defiendo, aun sabiendo que si hay mucha hipertrofia ventricular, el implante septal puede ser un poco más difícil, de septal profundo, me refiero a la derrama izquierda, pero bueno, defiendo esa opción. Si tienen disfunción ventricular, nosotros ya los estratificamos a marcapaso, CRT, marcapaso resincronizador, si no son candidatos a DAI, la mayoría son de 75 años para arriba. Entonces ya no son para prevención primaria según nuestro protocolo o CRTD si son candidatos a DAI. Yo por la TAVI. Sí, tenía una pregunta en relación a esto. He sido... no sé si estoy hablando a la vez que alguien... Nada, para resumir, que yo creo que he puesto una diapositiva, ha sido bastante clara. Los pacientes de las TAVIs, acordaos que tienen más de 84 años, que realmente da igual el motivo porque se lo implante. Es decir, tú decides, un bloqueo AV adquirido del adulto, las mismas decisiones son en unos y en otros. Lo que pasa es que la evidencia científica en estos pacientes es muy limitada y luego le acabas de poner una TAVI que seguramente va a mejorar la situación del paciente, ¿no? Y yo creo que hay que que hay que aplicar las mismas terapias y la evidencia científica. Y recordemos que hay muchos de estos pacientes en los que lo único que ha demostrado es que si necesitan un marcapasos, un VVI está bien. Acordaos de la supervivencia de los pacientes. Pero yo creo que hay que individualizar, por supuesto, ¿no? Gracias, Marisa. Mi pregunta era en relación a los implantes de estimulación fisiológica post-TAVI o post-cirugía valvular aórtica. Pensar que cuando le recambias la válvula vas a resolver el problema del corazón y va a tener un corazón normal es ser muy optimista, pero lo que no es infrecuente es ver regresión de la hipertrofia. Entonces, ¿en qué medida esto puede afectar cuando has
perforado en un paciente con mucha hipertrofia, normalmente perforas más de lo que... Vamos, siempre mides el septo, ¿no? Antes de decidir cuántas vueltas le vas a dar. Entonces, ¿alguno de vosotros tiene experiencia en esto o alguna complicación que haya tenido, que se haya visto meses después el cable por ahí bailando en...? Creo que contesta Óscar. De todas maneras, os recuerdo la edad de los pacientes de la TAVI, ¿eh? Bueno, nosotros a todos esos pacientes... Y la supervivencia. Posquirúrgicos o post-TAVI con bloqueo AV, nuestra tendencia es a implantar un marcapasos en el sistema de conducción, porque tiene una cardiopatía estructural y porque, por lo tanto, tiene más probabilidades de desarrollar una miocardiopatía inducida por la estimulación. Y respecto a lo que tú dices, Vicente, hemos implantado muchísimos de estos pacientes en la rama izquierda, no hemos tenido ninguna perforación tardía. Tenemos perforaciones en el momento del implante que no tienen consecuencias, pero perforaciones tardías no hemos tenido ninguna hasta ahora y llevamos implantándolos desde el año 2019 y son bastantes ya. Nosotros, que tenemos muy poca experiencia, estamos todavía en la curva de aprendizaje de la estimulación septal, considerando que son 150 los que hay que poner antes de ser experto, pues no lo somos, los implantamos, pero en algunas ocasiones ya no nos metemos. Si la hipertrofia ventricular izquierda es severa, pues la posibilidad de que esto que nos controlamos lo que hacemos para llegar al lado, a estimular la rama izquierda. Entonces, ya no, simplemente si en la hipertrofia es severa no los ponemos. Pero muchos pacientes no tienen una hipertrofia severa, sino moderada. Y la mayoría tienen buena función ventricular. Otra historia es la cirugía valvular mitral, que ahí, en vez de predominar la estenosis, predomina la insuficiencia y la función ventricular ya está más deteriorada. Pero en los aórticos, la gran mayoría son estenosis aórticas degenerativas, buena función ventricular e hipertrofia moderada habitualmente. Y ahí lo intentamos, con aceptable resultado y algún fracaso. Bueno, si no hay más preguntas, creo que ya hemos cumplido el tiempo. Muchas gracias a los asistentes y sobre todo a los ponentes por ayudarnos a decidir a tomar estas decisiones difíciles. Gracias a todos.